a mi segunda casa, la Sala Tlacna, sede de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Y bien que lo has dicho, la Orquesta Sinfónica de Jalapa pues es sin lugar a dudas una parte de tu historia indispensable, donde se han escrito gran parte de esta trayectoria que tiene que ver con lo artístico. Llevo 22 años de ser integrante de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, además egresado de la Universidad Veracruzana de la Facultad de Música. Orgullosamente de la Universidad Veracruzana. Pero finalmente decides hacer, o la vida te brinda la oportunidad de irte hacia otros horizontes, estar en Barcelona y seguir estudiando. ¿Qué representa para ti tener esta gran oportunidad de tener una visión más cosmopolita, estar en el extranjero? Pues yo no me conformé al terminar la licenciatura, sí busqué nuevos horizontes y sobre todo aprender más, tener una visión más integral de la música, del quehacer del músico, no centrarme solamente a estar en una silla frente al atril, recibiendo indicaciones muy importantes de un director de orquesta, sino también tener formación de música de cámara, musicología, que es un campo muy amplio de la música, investigación, documentación, saber historia de la música y también una formación de la que tuve mucha curiosidad fue la de el ser director de orquesta. Cómo se ve la orquesta desde el podium de una orquesta sinfónica de más de 90 músicos. Claro, y además vivir esa experiencia del director, porque tú estás recibiendo, digamos, esta indicación que inspira justamente una vez que están interpretando cada nota musical, pero el que tú puedas vivir esta experiencia y saber qué sucede y saber lo que desea este director una vez que está enfrente de todos los músicos, creo que es una experiencia extraordinaria también. Sí, porque la visión del director pues no nada más se centra en saber una sola voz dentro de la orquesta. Se ve diferente desde el podium, se escucha diferente y también se sabe diferente la música, porque se tiene que saber el contexto en el que vivió el compositor, el contexto político, social, musical, la corriente estética a la que perteneció y las razones por las que compuso esa obra que se está dirigiendo. Y bueno, lo hemos dicho, sin lugar a dudas, algo que te agrada mucho también disfrutar y que hace poco, al ratito vamos a hablar de eso, tuviste esta gran oportunidad de dirigir justamente a la gran Orquesta Sinfónica de Jalapa para un proyecto infantil. Y en esta oportunidad que tenemos hoy de charlar contigo, Tonatiuh, me gustaría que nos hables de lo importante que ha sido tu familia, tus padres, un político también destacado en nuestro estado, Atanasio García, y la maestra Julieta Jiménez, y desde luego tu entorno, que son tus hermanos. Sí, como bien comentas, la familia es fundamental en la formación de valores, en la educación y en el sustento también de una persona. Yo soy integrante de una familia de 6 hermanos. Afortunadamente mis padres viven juntos y tuve una formación, yo creo que normal. Nos dejaban salir a jugar en los tiempos en los que todavía no había dispositivos electrónicos. Yo pasaba la mayor parte de mis tardes jugando en el patio de la casa. No tuve contacto con la música clásica hasta ya bien tarde. Nosotros vivimos la mayor parte del tiempo de mi infancia en el municipio de Úrsulo Galván, muy cerca de la playa de Chachalacas. Y cuando nos trasladamos a Jalapa, yo entré a quinto de primaria. Y hasta esa fecha fue un cambio muy brusco, porque de una comunidad, digamos, rural, pasamos a la capital del estado. Entonces yo tuve que adaptarme forzosamente a tener nuevos amigos, un nuevo entorno, vecinos, ver muchos coches por donde quiera. Para mí ya eran muchos coches en aquella época. Y poco a poco comenzar a tener contacto con información cultural que yo no tenía acceso en la comunidad de Úrsulo Galván. Y una de esas actividades artísticas que tiene Jalapa fue la música clásica. Mi mamá nos llevó
por supuesto, a los conciertos de la Orquesta Sinfónica, y ahí fue donde poco a poco fue sembrando, probablemente de manera inconsciente, ese gusto por la música. Fue hasta los 14 años de edad que yo tuve oportunidad de ingresar a la Facultad de Música, después de un segundo intento, de un primer intento en donde fue fallido, se me rechazó de entrar, pero ya en el segundo intento entré y pues aplicarme y estudiar para poder terminar la carrera, que es bastante larga, 10 años, 20 semestres. 20 semestres que pues cultivan indiscutiblemente toda una vida, y además de la música tienes un interés particular por la poesía. Eso también te ha animado a escribir, a inspirarte en otros temas de los cuales también hablaremos. Qué bueno que tocas ese punto, porque la poesía es una de las cosas que más me gustan hacer. Empecé a escribir desde la preparatoria. Todavía no tengo nada publicado, pero tengo ahí una gran colección de poemas. Guardo los poemas que escribí en la preparatoria, en la universidad. Obviamente dediqué muchos de esos poemas, y esa lectura que también di yo de la poesía de diferentes poetas y poetisas hizo que se me despertara una sensibilidad, digamos, especial, una manera de ver diferente las cosas, y eso creo que lo he reflejado también en lo que actualmente he empezado a hacer, en la narrativa visual. Hay mucho de lo que se puede expresar en la poesía narrativa escrita y trasladarlo a la poesía narrativa visual. Claro. Hay muchas metáforas, muchos símiles, muchas comparaciones que se pueden hacer utilizando los recursos literarios a el recurso visual. Indiscutiblemente, y es que podríamos destacar de esta manera que eres un artista versátil, ¿no? Que ha tenido como estas gamas, y desde esta perspectiva se abren varios panoramas, ¿no? Y así lo hemos notado. Bueno, yo recuerdo, pues vamos a hacer prácticamente 6 años que te entrevisté por primera vez. Hoy justo me salió la publicación en mi red social. El recuerdo de que me entrevistaste justo un día como hoy, hace 6 años. Imagínate, y apenas empezabas a darle esta difusión al primer cortometraje. Ahora estamos unos años más adelante y has, hecho tantas cosas en este tiempo que de verdad me da mucho gusto poder platicar, poder compartir con el público justamente estos trabajos. Después de Hope viene este entusiasmo por seguir con los cortometrajes y empezar también a darle voz a lo que sucede en la sociedad, a esta situación social que tenemos, que de alguna manera impacta a todos, en todos los estratos sociales, en todo lo que hacemos, y es justamente lo que viven en las comunidades, lo que vivimos en las propias ciudades, lo que sucede con México. Sí, este cortometraje que simbólicamente tiene el título de Hope, Esperanza, mira qué simbólico para un primer cortometraje. Después siguió Sueños Fragmentados, que cambia radicalmente el tratamiento visual. Es un cortometraje que refleja mucho de nuestra ciudad y de otras ciudades de México, la desintegración social, familiar, pero la razón del por qué vemos niños en las calles limpiando parabrisas. Y después siguió otro cortometraje, el de El Collar, en donde pues en el contexto de la pandemia también relatamos la vida de un escritor, poeta, que está escribiendo su último libro. Así es, y en pues afortunadamente tuviste la oportunidad también de trabajar con Radio Televisión de Veracruz, que desde luego es tu casa, que nos encanta poder hacer eco de todo lo que vienes haciendo, porque nos parece muy valioso que los veracruzanos destaquen, pero que sean profetas en su propia tierra, que nosotros mismos podamos decir, hey, tenemos esto, se hacen grandes cosas en Veracruz, tenemos mucho talento y tenemos estos pensamientos que dan para mucho más. Y es lo que has venido haciendo, proyectar
justamente esta manera de hacer arte, como tú dices, desde otras narrativas y que ahora las podamos compartir al mundo. Y finalmente pues llegas a Rusia, ¿no? Con mucho éxito y de verdad que es fantástico poder ver a la gente de Moscú, del mismo, pues este festival de cine, ¿no? Que te reconoce no nada más en el área, digamos, donde están los críticos y pueden analizar un proyecto que ahora ya es un cortometraje, sino también que el público pueda aplaudirte y decir: esto está bien hecho, es hecho en México y es hecho por un artista. Sí, no solo se reconoció en Moscú, esta película, largometraje ya Luna Negra, se ha estado seleccionando en otros festivales. Llevamos ya cerca de 15 festivales. Empezó con Moscú la ruta de festivales de Luna Negra. Ya ha obtenido otros premios, nos están notificando semana con semana de los premios que está obteniendo la película Luna Negra. En Argentina ganó como mejor película en el categoría de cine internacional. En Arizona ganó como mejor guión escrito. Nos siguen seleccionando. Ahora en junio estará compitiendo en New Jersey, en el Festival de New Jersey en Nueva York, y también en Brooklyn. Entonces augura mucho esta película Luna Negra, que fue inspirada en un hecho real, también con una preocupación social de rescatar y dignificar una lucha que emprendieron veracruzanos. La película está totalmente rodada al 100% en Veracruz. Participaron muchas mentes, mentes creativas de aquí de Veracruz, actores nativos de Jalcomulco. La película está inspirada, ambientada en todo este movimiento que detuvo un proyecto que iba a privatizar el agua y que no solo iba a afectar a las comunidades de Jalcomulco, sino también de Jalapa, porque la empresa iba a vender agua a Jalapa, que tiene problemas de sequía en la época de estiaje. Es una película que afortunadamente ha sido muy bien recibida, no solo aquí en Jalapa, sino también en el extranjero, porque trata temas universales: el amor, el desamor, la muerte, la migración, alcoholismo, el abuso sexual contra menores de edad y también la desintegración familiar, los sueños que tiene cada integrante de la familia. Entonces, obviamente, con toda esta temática, que no nada más es la defensa de los recursos naturales, el agua, la soberanía de los recursos naturales, con todos estos temas incluidos en la película, pues obviamente que en otros lenguajes fuera del país, la película ha causado sensación, admiración, reconocimiento. ¿Y en qué momento logras tener esta sensibilidad hacia estos aspectos que nos afectan? ¿En qué momento te das cuenta que tenemos un problema de salud pública en donde a lo mejor un adulto mayor no puede tener acceso, no lo llevan a una revisión, como lo retratas muy bien en Luna Negra? ¿Cómo es que logras captar toda esta información, ser sensible a todo esto que sucede? Yo creo que la sensibilidad la tenemos todos como seres humanos. Es solo cuestión de dejar que nuestras emociones salgan y que esa sensibilidad salga. Todos somos observadores, todos nos podemos dar cuenta de la problemática que tiene nuestro país. Algunas se han ido resolviendo con este cambio de gobierno. Mis padres afortunadamente nos dieron una formación muy integral. No nos dijeron: ocúpate nada más de tu carrera. Yo recuerdo que entraba a la biblioteca de mis padres y había muchos libros, y libros de toda índole, sobre sociología, filosofía, política, literatura, poesía, novela, cuento. Y pues era así como de que, a ver, ¿qué puedo leer este mes, ¿no? Y jalarme un libro y hojearlo. Entonces, y las sobremesas eran, si bien hablar de la vida cotidiana, también hablar sobre problemáticas que tenía el país, sobre cómo resolverlos. Mi papá comentaba las cosas que leía en el periódico, mi mamá también daba su opinión sobre datos históricos, y eso nos estaba alimentando mucho culturalmente, y teníamos una visión muy amplia sobre nuestro país y el mundo.
Y creo que eres muy afortunado en ello, indiscutiblemente. Tuve la oportunidad de escuchar a tu madre hace poco, conversar con ella, y me queda claro que es una mujer muy sabia, con mucho talento, sumamente documentada, una mujer que le gusta aprender, que le gusta saber, y eso lo llevó más lejos, transmitirlo con sus hijos, que eso me parece especialmente valioso. ¿Pensaste alguna vez que interpretar a Tchaikovsky te llevaría a Rusia? No, en absoluto. Y de hecho yo tuve mi maestro en la facultad, uno de mis maestros es ucraniano, él es actualmente integrante de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Tuve otro maestro que era ruso, Mikhail Tolpigo, él ganó la medalla como artista del pueblo en Rusia. He estado de alguna u otra forma unido a Rusia. Recibí a mi papá una revista ahí en tu casa. Gracias. De mis padres, una revista que era sobre Rusia en la época de la Unión Soviética, y también la hojeábamos y veíamos las maravillas que tenía este país tan lejano para nosotros. Cuando visité Japón por primera vez que salí del país, en la orquesta de la Facultad de Música, fue a un encuentro, estuvo una orquesta juvenil rusa, tuve contacto con ellos, me escribí con algunos integrantes de esta orquesta, y ahora nos vamos hasta allá a Moscú, a este festival, el Festival Internacional de Moscú, de Cine de Moscú. El presidente es Nikita Mikhalkov. Yo iba mucho al club del Museo de Antropología de Jalapa, tenía un cineclub, y ahí yo veía películas de todo el mundo, y uno de los directores que vi fue películas de Nikita Mikhalkov, y él además es actor. Ahora es el presidente del Festival Internacional de Cine de Moscú, y tuve la oportunidad de saludarlo, de platicar brevemente con él. Le obsequiamos un libro sobre la película que se editó, y pues era así como cerrar un ciclo, ¿no? Desde la adolescencia. Exacto. Ahora. Nunca lo pensé. Definitivamente ni siquiera pensé que me iba a dedicar a hacer cine. Yo no estudié, lo debo de confesar, yo no estudié Ahorita que nadie cine. nos ve ni nadie nos oye. Lo que sí he cultivado mucho es la escritura, y entonces eso me ha facilitado construir personajes, construir tramas, estructurar, porque las temáticas de las películas se repiten una y otra vez. Constante. El arte, la filigrana de quien escribe es la forma en cómo cuenta la historia, y también para quien va a contar la historia visualmente es la forma en cómo nos va a contar, si va a empezar del final y después se regresa al inicio, si empieza a la mitad, cómo dialogan sus personajes, ¿sí? Qué fotografía va a haber en la película. Todo eso enriquece artísticamente la película y engancha desde un principio al espectador. La película Luna Negra no empieza de lleno con el conflicto de la lucha por la defensa del río. Sí, tiene otra trama también muy interesante. Y esta sensibilidad de la que hemos hablado, esta manera que tienes multifacética de interpretar el arte y de crearlo, te da esta humildad también para acercarte al público más pequeño, que son los niños. Y recientemente pues haces una alianza con el Rincón de los Títeres, con Lorenzo, con David Aarón, desde luego con Sandy, un equipo maravilloso, y logran traer a Tlacna esta apuesta que pues me parece también muy valiosa, de transmitirles a los niños uno de los personajes más valiosos de la música, y que lo puedan interpretar, que lo puedas disfrutar también desde un quehacer más didáctico. ¿Y en qué momento, también la pregunta es, que pudiste tener esta iniciativa y hacer este proyecto? Sí, la Orquesta Sinfónica de Jalapa brinda conciertos didácticos cada año, es parte de nuestra oferta artística, musical, y desde hace mucho tiempo yo tenía la preocupación de mejorar y de enriquecer la visión de planteamiento de concierto didáctico. Porque aquí en Jalapa tenemos podemos echar mano de muchos actores, ¿sí? De teatro, digamos, enriquecer
transdisciplinariamente el concierto. Entonces diseñé este concierto, escribí el guión con diálogos, seleccioné los fragmentos musicales, dije hay que hacer un concierto sobre un compositor determinado, me decidí por Beethoven y afortunadamente el director, el consejo técnico y finalmente la junta académica, es decir, todos los músicos de la orquesta estuvieron de acuerdo en que este contenido, esta propuesta de concierto didáctico se llevara a cabo. Llegó la fecha, tuvimos 6 conciertos didácticos, casi todos llenos, tuviste la oportunidad de estar con tus hijos en uno de ellos y sí, participó Lorenzo Portillo, también Sandy Deseano, actores con mucha trayectoria y gustó mucho. Entonces nos están pidiendo que se repita. Sí, por favor. Entonces vamos a seguir con esta misma propuesta de integrar actores para que el quehacer de estos conciertos didácticos, lo que va a hacer, esperamos en el futuro, es que 5, 20, 50 niños en el futuro tengan esa sensibilidad de la que tú hablas y probablemente se decidan por estudiar música. Queremos que así sea, ya lo decía el director de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, Martin Lobel, que necesariamente hay que ver a la orquesta desde otra visión, no como algo lejano, no como algo a lo que voy a ir cuando sea grande. Yo me tomé el atrevimiento de traer a la pequeña de 5 años, ¿no? Pero agradezco que la sala de Tacna abra las puertas para los más pequeños, para que de verdad tengan esta intervención del arte, de la música clásica desde muy temprana edad, que creo que es muy necesario el día de hoy. Tú eres un claro ejemplo de cómo el arte te ha ido sensibilizando, te ha ido haciendo tener estas emociones, esta manera de construir narrativas, historias que pueden irse al mundo entero. Eres el claro ejemplo de que a través del arte lo podemos conseguir. Sí. Tienes toda la razón, a través del arte uno crea su propia voz como ser humano, como artista. Yo todavía no me considero un artista, pero es esa búsqueda constante de cómo perfeccionar el lenguaje, en este caso musical o visual, narrativo, para contar historias, para describir nuestra realidad. El arte también puede ser una herramienta de denuncia social y lo ha sido en la historia. De hecho, ha sido detonante para algunas revoluciones como en Europa, ¿sí? Entonces, que es muy bueno que los jóvenes, los niños tengan esta oferta para este tipo de conciertos. La Orquesta Sinfónica de Jalapa va a continuar con estos conciertos y tal vez mucha gente que no ha tenido la oportunidad de salir del país no lo sepa, pero en otros países el público que acude a los conciertos de orquestas sinfónicas es ya público muy adulto. Sí, se ven muchas cabezas blancas en el público, a diferencia del público aquí en México, que se ve un público muy variado de edad. Hay muchos jóvenes y eso nos da mucho gusto. Y aquí afortunadamente tenemos un público cautivo que es el estudiantil, no solo de la Universidad Veracruzana, sino de todas las universidades que conforman la plantilla, la comunidad de Jalapa estudiantil. Y eso nos da de verdad un enorme gusto. Pues se nos ha agotado el tiempo solo por esta ocasión, Tonatiuh, pero nos dará mucho gusto volverte a ver, volverte a escuchar y seguir todo lo que vienes haciendo, aplaudir los próximos reconocimientos que seguro estarás cosechando y pues mucho éxito. Gracias por recibirnos en Tacna en esta ocasión. Al contrario, gracias a ustedes por difundir este trabajo de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, de un servidor, y decirles que Luna Negra va a estar en su estreno comercial en salas de cine en todo el país a principios de 2024. Comenzó su recorrido de festivales, vamos a estar, esperemos, cosechando muchos triunfos y en 2024 nos volveremos a ver. Así será. Gracias.